Bienvenidos a nuestro primer podcast del Dato a la Decisión, un espacio creado para emprendedores y empresarios que deseen utilizar los datos para tomar decisiones. En esta ocasión tenemos a Juan Carlos Morales, CEO de Golden Social Suite. Juan Carlos, realmente es un gusto tenerte acá y la idea de este podcast, que estoy seguro va a ser uno de los más importantes para todos aquellos emprendedores que nos están viendo en este momento, el conocer la historia de Golden, una empresa que inició desde muy abajo y hoy se ha convertido en un referente de Ecuador y Latinoamérica. Juan Carlos, queremos iniciar primero, coméntanos, ¿cómo fueron tus estudios? ¿Dónde te preparaste y qué fue lo que hiciste en esta época universitaria? Hola Cristian, bienvenidos a todos nuevamente a este podcast. Te agradezco por la pregunta. Yo estudié ingeniería informática. eh, Arrancamos ahí en la época de 1994. Me siento entre millennial y X, más millennial Yo, que X. yo creo que no vamos a tener los genes de los X-Men. Sí, todavía no, pero bueno, ha sido una experiencia importante. Bueno, en esa época creo que pasa a todos los jóvenes, ¿no? Eh, tenía, en realidad no sabía por qué camino tomar. De hecho, mis hermanos en ese momento estudiaban ya ingeniería informática y Y bueno, esto obviamente era el camino. es la pregunta del millón. ¿Estudiaste ingeniería informática porque lo querías o fue un consejo de alguien que te dijo, mira, esto es lo oportuno que debemos estudiar? Estudié ingeniería informática por el consejo, más no porque yo en ese momento me haya visualizado como un ingeniero informático. Sin embargo, fue un caminar interesante. La sufrí mucho, pero como sabemos, nada es fácil en la vida. Todo el esfuerzo que mereció la parte de la ingeniería informática en ese trayecto, gracias a Dios, valió la pena, totalmente. Y correcto. Ahora, y también un mensaje a todos aquellos emprendedores que nos ven en este momento, el que muchas veces como jóvenes podemos tomar este consejo, ¿no? De nuestros familiares, de las personas, en qué carrera debemos seguir. Lo importante es lo que luego hagamos con ese conocimiento. Yo creo que eso es muy importante. Juan Carlos, hablando de emprendimientos, cuéntanos, tal vez ya en estas ideas locas universitarias, lograste consolidar emprendimientos pequeños desde la parte de universidad y que ahora se proyectan a lo que es Golden. Oye, Cristian, bueno, emprender en ese momento porque me visualizaba de pronto como un empresario, no, la verdad no. Eh, Mi emprendimiento fue principalmente por la necesidad. Mi madre en ese momento era profesora de colegio, éramos 5 hijos. Entonces, claro, teníamos lo estrictamente necesario. Eh, de hecho, la universidad, en ese momento me acuerdo que logré estudiar por el IESE, porque obviamente a mi madre se le complicaban mucho los recursos. Sin embargo, gracias a esa entidad en realidad pude estudiar. Luego la pagué yo mismo. Pero bueno, como mi madre tenía, como te digo, los recursos necesarios, em, el emprendimiento era lo ideal. Comenzamos a vender computadores, imagínate. Recuerdo que ya inicia entonces la Objetivo. necesidad, o desde luego que sí. Y claro, comúnmente esto suele suceder en muchas personas. Recordemos que acá en el Ecuador hay más de 1.200.000 pymes que están siendo efectivas en este momento y hay muchísimos emprendimientos, casi 90% de emprendimientos. Y yo creo que todos nacen con esa idea desde la parte universitaria, sea por necesidad, por Ajá. solventar alguna necesidad, pero creo que es la realidad de muchos emprendedores hoy en día en el Ecuador. Y con la estadística que tú dices de los emprendimientos, Ecuador lidera uno de los top 10 de países con mayor emprendimiento. Justo leí un artículo de 1 de cada 3 ecuatorianos tenemos que emprender de alguna manera, por necesidad y obviamente o por creencia. Sin embargo, la necesidad es lo que nos lleva a emprender, a generar otro tipo de ingresos que nos permita tener obviamente, mayores ingresos y mantener a nuestra familia. Pero como te comentaba, en función de este emprendimiento de venta con computadoras que duró poco, vendimos creo que 8 computadoras, lo logramos. Y fue interesante porque en ese momento Diego Kendo, sus familiares, que bueno, Diego ya no está acá con Uno de nosotros, los mejores periodistas del Ecuador. totalmente, nos hizo una compra, me acuerdo, de 2 computadoras. Si hubiera pensado como tal vez lo pienso hoy, toda esa utilidad lo hubiera reinvertido. Sin embargo, en ese momento no pensamos en nada con los 4 amigos. Nos dividimos y el siguiente fin de semana, los siguientes fines de semana se fue la utilidad. Pero Pero eso es parte, yo creo que de la experiencia igualmente.
yo creo que como emprendedores el recibir un primer rédito económico es algo muy bueno y muchas veces lo podemos gastar en cosas buenas, pero también podemos festejarlo, ¿no? Así es. Esta primera ganancia. Juan Carlos, yo creo que voy a hacer una pregunta que todos quisiéramos saber en relación a las decepciones y desilusiones, pero no hablemos de desilusiones amorosas porque nos vamos a meter en un tema muy bien del vivo. Desde luego, si vamos a estar en vivo, entonces vamos a evitarnos ese tipo de burlas. Yo quisiera que nos cuentes sobre las desilusiones y fracasos dentro del emprendimiento y cómo formaron tu carácter luego de ello. ¿Cómo puedes salir de una decepción de emprendimiento, el perder posiblemente dinero, el perder tiempo, que son recursos muy importantes hoy en la actualidad? Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo salir de ello? Yo pienso que el trayecto del emprendimiento, Cristian, y hasta el día de hoy son altos o muy bajos, pero realmente que te llevan hasta el suelo y te mantienen en el suelo golpeándote. Eh, en el trayecto del emprendimiento hemos fracasado, hemos eh, quebrado, diría yo, algunos emprendimientos en el camino. Sin embargo, es lo que te va dando ese callo de ir enfrentándote al día a día del emprendedor. Eh, el que te dice, yo incluso veo artículos de empresarios que son muy potentes hoy en día y todos ellos de un día para otro pierden cientos de millones de dólares. Así es. Entonces, el emprendedor definitivamente debería tener ese cuero bien grande para Como, tener, como es el dicho ecuatoriano, el cuero bien para curtido afrontar. para poder enfrentar. Exactamente. Juan Carlos, si este momento te pediría que miremos, ¿no es cierto?, hacia todos estos empresarios y emprendedores que están pasando por este momento, ¿qué consejo les darías? Yo a todos los empresarios es que hay que mantenerse firme en lo que hoy en día están emprendiendo, principalmente si es que hay una pasión. Creo que no solo yo lo digo, lo dicen todos los emprendedores que vemos en TikTok, en las diferentes redes sociales. Si hay una pasión por detrás, si hay un convencimiento de un objetivo, de un sueño, hay que mantenerse. Cueste lo que cueste. Nos va a costar mucho, como todos dicen, que los amigos, que las reuniones familiares, que efectivamente eh, no hay emprendedor que trabaje de lunes a viernes de 8 a 5. El verdadero emprendedor trabaja todo el tiempo, Así es. eh, sigue pensando todo el tiempo, ve las formas de salir adelante, porque hay meses y nos ha tocado a nosotros de que no hay para los sueldos, no hay para las quincenas, no nos pagan, se demoran en pagarnos, o mucha gente nos falla, nos han fallado muchos en ámbito político. Eh, Sin embargo, todo es lo que te decía, ¿no? Es el cuero curtido que nos permite ser fuertes y tomar precauciones para los siguientes proyectos. Desde luego que sí. Ahora rescatando, Juan Carlos, tus palabras, que dentro de este gran consejo que podemos darle a la parte de emprendimiento es justamente la convicción, la disciplina, y rescato una de las palabras muy importantes que es la pasión. Cuando a nosotros nos apasiona algo, vamos a irnos entre viento y marea, no importa los días, no importa las horas, pero sabemos que estamos luchando por una idea, por un sueño y estamos formándolo. Caídas siempre va a haber, pero lo importante es levantarse, Juan Carlos. Ahora, Juan Carlos, eh, dentro de toda esta historia, de cómo nació dentro de la universidad, las ideas que nos comentabas, que empezaron vendiendo computadoras, ahora quisiéramos saber de dónde nace la idea de Golden. ¿Cómo se formuló? Hay muchos emprendedores que nos dicen prácticamente es un sueño, llega una idea y lo quieren poner en realidad. Juan Carlos, quisiéramos que tú nos cuentes cómo nace Golden, cuáles fueron sus inicios, qué empezaron realizando para luego convertirse en la startup que es este momento. Cristian, saliendo de la universidad, bueno, yo salí a trabajar en lo que es de desarrollo de software, trabajaba en Oracle. Era la única herramienta que me gustaba de las cientos de herramientas. O sea, me costó mucho el graduarme. Disfruté mucho en el desarrollo de Oracle, sin embargo, quería dar un paso diferente. Saliste a tu vida profesional en la que te habías graduado. O sea, salí a mi vida personal, lo que me había graduado. Desarrollé en Oracle, lo disfruté, lo viví. Creo que para mí personalmente un logro fue el desarrollo del primer sistema informático para el servicio de rentas internas, con grandes amigos como Víctor Aguilar, Patricio Durán, que estuvieron en ese trayecto, bueno, son todavía espectaculares profesionales. Aprendí de ellos mucho y con ellos logramos un impacto súper importante en el servicio de rentas internas, sino que llegué a un punto de que lo mío era lo comercial, no era el desarrollo. Eh, Tuve la oportunidad de cambiarme a coordinador de circulación del diario El Universo, a vender periódicos.
Eh, Golden tiene un inicio con sí, la venta de periódicos. En algún momento lo habías manifestado en un espacio, pero ¿por qué la venta de periódicos? Si comúnmente estamos hablando de software, estamos hablando de desarrollo tecnológico, ¿por qué nacer desde una venta de periódicos? sabes que en ese trayecto yo estuve en medios de comunicación, El Universo, luego en Diario Hoy y en El Telégrafo. En ese trayecto, principalmente de los últimos dos medios de comunicación, vi una oportunidad en función de que había suscripciones, había entregas de diferentes productos que en ese momento, recuerda, en la casa te llegaba el periódico, te entregaban las revistas o te entregaban diferentes. Desde luego que sí. Y En, era justamente lo que tú mencionas, el tema de suscripción. Muchas veces, no sé si recuerden a todas las personas que nos están viendo, estos procesos de suscripción. Había también, si mal no recuerdo, una etapa de círculo de lectores en donde iban y ofrecían era el estas club de enciclopedias o club de lectores, desde el club luego. de lectores creo que era Belidus, pero en este club de lectores era del Era club de justamente suscriptores, perdón, ese era el término. Entonces, los medios de comunicación tradicionales, al menos de periódicos, tenían la fortaleza de la estructura de la distribución, lo que no lo tenían revistas, lo que no lo tenían las empresas que entregaban facturas, lo entregaban sobres, lo entregaban. Había una oportunidad importante. Yo conocí a los motorizados eh, y se me presentó la oportunidad de armar justamente esta logística para estas empresas. Entonces entregábamos, había periódicos que comenzaban a salir, periódicos gratuitos o de pronto periódicos de otras provincias que no tenían la distribución en Quito. Comenzamos ahí con la distribución de agrupé motorizados que no tenían trabajo y comenzamos a Golden. De hecho, el nombre de Golden en su inicio fue Golden Courier Express. Recuerdo que era una moto, le hicimos con llantas doradas, pero comenzó entregando periódicos y comenzó entregando luego facturas. Porque, como te digo, la distribución motorizada en ese momento no tenían ninguna de las empresas. Bueno, pero ahora tenemos un sistema de planificación que no habías mencionado y algo muy importante, ¿no? Que nace de una necesidad, unirse justamente con los motorizados que en ese momento no tenían trabajo. Estaban ya generando un puesto de empleo sí. porque había esta necesidad latente. Ahora, ¿cómo cambia el tener una planificación de un courier, de logística, en como nos habías mencionado, Juan Carlos, de los periódicos de otras provincias, a tratar de distribuirlos? ¿En dónde se da el salto tecnológico? Porque recordemos algo muy importante, Golden está enfocado a la extracción de información de redes sociales, en donde Juan Carlos Morales dice, las redes sociales son algo muy importante. Todo este trayecto, Cristian, que iniciamos en el 2014, el courier en el trayecto, ya las facturas cambiaron a digital, ya fue un golpe fuerte. Ya se nos iba cayendo el negocio, ya las ciertas revistas pasaban a digital. Entonces, lamentablemente, todo ese equipo de motorizados desde nuestro lado ya se fue minimizando. Teníamos que buscar otra forma para salir adelante. Salimos con revistas, salimos vendiendo incluso a antivirus más adelante. Bueno, buscamos, como diríamos en Ecuador, buscándonos la vida, buscándonos Buscando la chaucha, menos lo que distribución. sea necesario Pero algo muy importante, ¿no? La dinamización del servicio del producto. Si bien es cierto, dentro de la parte de emprendimientos, cuando nosotros tenemos una idea, ¿no es cierto?, de un producto o un servicio, nos enfocamos tanto en ese producto que posiblemente podamos estar perdiendo el norte y varias oportunidades que están a nuestro alrededor. Según lo que nos cuentas, Juan Carlos, tuviste esa oportunidad. Si bien es cierto, se estaba minimizando la entrega de los periódicos, pero estaba saliendo algo mucho más importante, ¿no es cierto?, en la parte tecnológica. Es ahí, y eso es lo que queremos que nos cuentes. ¿Cómo aprovechaste ello? ¿Cómo visualizaste esas oportunidades? ¿Y cómo lo enfocaste a un objetivo? Oye, lo que tú has dicho es importante, ¿no? Si bien es cierto, tenemos pasión por un producto, tenemos pasión por un servicio, pero también tenemos que aceptar cuando un servicio llegó a su fin y debemos tomar acción, debemos dar un paso a un lado, un paso al costado. Y eso fue en el caso de los periódicos, de las revistas, de los diferentes productos que tuvimos en el camino. El 2018 tuvimos, perdón, la oportunidad de trabajar con Novatec. Y ahí conocimos un software que se llama, bueno, que se llama hasta ahora Click. Y en todo ese trayecto de aprendizaje del software, dimos la oportunidad de desarrollar un software para lo que son redes sociales.
recuerdo que en ese momento el cliente, que eran clientes corporativos grandes, tenían que, para conectarse a las redes sociales, imagínate, pagar $6,000 solo por conexión, $6,000 sin es un en ese rubro momento muy alto. importante. Y solo por conexión a las redes sociales. Aparte, te tocaba desarrollar un software para ver qué información necesitas, etcétera. Entonces, ahí vimos la oportunidad y comenzamos nuestra primera línea de código en el octubre del 2018. Ahí arrancamos ahí comenzó a incorporarse de a poco el equipo, se fue incorporando, bueno, muchos de los que están hoy, Diego Noguera, hoy ya gerente de operaciones de acá de Golden, y de ahí fueron incorporando de a poco. Imagínate que en el trayecto teníamos que buscar formas, como a todo emprendedor, Desde luego buscar que sí. formas porque el desarrollo no es que ya vendes desde el primer día. Ir cambiando y adaptándose a todo lo que es el mercado, Sí. imagino, ¿no? Dentro de ello, el equipo viene ya desde años atrás y eso ha sido un puntal muy importante porque es una base de experiencia. Sí, exactamente. Entonces, en vista de que nos toca, claro, buscábamos vender software, servicio. De hecho, vendimos ya nuestro servicio con el software, incluso cuando no teníamos software. Tuvimos la oportunidad de vender en otro país, vender nuestros servicios. Nos fue, gracias a Dios, muy bien. Llegó la pandemia y nuevamente nos golpeó en 2019, 2020, perdón. Estamos hablando de otra desilusión. Ya uno no sabe, estamos hablando de la desilusión de emprendimiento. Entonces, definitivamente el emprendimiento hay que estar listo para tener tal cantidad de desilusiones que en realidad llegas a un punto en que dices, bueno, ¿qué hago aquí? Yo, yo tengo una pregunta muy importante, Juan Carlos. ¿Alguna vez pensaste en dejar esto? Varias veces en función de que hemos tenido que, con mi esposa incluso vender absolutamente todo lo que teníamos, ¿sabes? Al punto de quedarnos sin nada. Y ya te pones a pensar, o sea, haber trabajado tanto tiempo y haberlo puesto tanto esfuerzo a un sueño de que de pronto, bueno, me quedo sin nada y me quedo, o sea, llegas a un punto de decir, oye, hasta aquí llegué y no más, pero claro, y definitivamente ahí la única persona que puede darte el, 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 es- el empuje necesario para mí es Dios, definitivamente, porque Él te pone y te dice, aguanta, no es del momento, ni será el momento. Hay que resistir. Hay que resistir, hay que aguantar. Como sabemos, el tiempo de Dios es perfecto. Y, y sí, efectivamente estoy totalmente convencido de que estamos siguiendo sus lineamientos. Y ahora tenemos un equipo importante que, como te digo, fracasos, más que fracasos, igualmente yo lo trato de llamar como aprendizajes. Hay Correcto. aprendizajes muy duros en el camino, pero es la vida. Pero que han servido para llegar acá. Yo Sí. creo que justamente el aprendizaje es una base de experiencia, en donde cada vez que vamos emprendiendo o cada vez que vamos tomando una decisión, hay una consecuencia. Si Ujú. la decisión es la correcta, la consecuencia será que vamos a alcanzar un objetivo, pero si la decisión es la inadecuada, pues obviamente tendrán estas consecuencias. Juan Carlos, y en cuestión de la vida familiar, ¿cómo has combinado tu vida de emprendedor, de empresario, con la familia? Porque esto también es muy importante. Muchas veces la familia es un soporte que nos ayuda a seguir adelante. ¿Cómo ha sido esta travesía entre la empresa y la familia? No es fácil porque, como te decía al inicio, el emprendimiento o el estar a cargo de ciertas responsabilidades hace que no te desconectes en ningún momento. Yo te puedo decir que de pronto en ciertas conversaciones con mi esposa a mí se trata de desconectarte porque sigo en la noche, de pronto quiero ver algo que esté relacionado con todo lo que es Golding. Entonces es difícil desconectarte de lunes a domingo. Juan Carlos, consumidor potente de redes sociales, Totalmente, fanático. Fanático de redes sociales solo para memes. también. Bueno, de vez en cuando es muy También. importante ver algún meme. El medio te reactiva. Correcto. Yo creo que es un momento de relajación, el ver un meme, Sí. el escuchar qué se está mencionando en el ámbito social, ¿no es cierto?, del Oye, país. Pero también tenemos la oportunidad de sí. redes sociales de poder ver empresas grandes, emprendimientos y sobre todo cosas que nos ayuden a enfocar nuestro objetivo. Y, oye, los algoritmos te identifican si es que estás con ánimo de ver memes, te aparecen memes inmediatamente. Esto es una locura, ¿no? Claro, Cuando estamos buscando un producto,
el teléfono y las redes sociales nos hablan por sí solos. Escucha. Yo creo que vamos a temblar ahí con esta tecnología, simplemente con haber hecho una búsqueda o hablar acerca de un producto, ya el smartphone te lo está presentando. Oye, Cristian, yo no sé si le veo como temblar, le veo más bien como un servicio. O sea, te asusta, ¿no? De pronto está dentro del estómago y minutos después de ver una pastilla o ves las aguas o ves todo. Pero en realidad yo le veo como un servicio que tienen las redes sociales en función de lo que tú requieres, de lo que tú necesitas. Y pienso que así como estas grandes corporaciones van cambiando, van innovando constantemente para tenerte enganchado, todos los emprendedores debemos buscar eso, ¿no? De ver cómo enganchamos y mantener enganchados a los clientes o a los aliados o a los canales que nos permitan justamente el tener ese nexo constantemente con ellos, ¿no? Correcto. Ahora, Juan Carlos, si yo te digo la palabra innovación, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Innovación para mí se me viene a la mente con respecto a mi negocio es eh, entregar una disrupción constante, sorprender al cliente y sorprender con algo que solucione un problema, porque nos ha pasado en el camino que queremos sorprender y los sorprendidos somos nosotros porque nadie nos quiere comprar, porque no Puede está ser algo. solucionando nada. Eso justamente puede pasar en donde cuando se coloca un servicio, un producto nuevo dentro de un mercado, posiblemente las personas no lo pueden entender y esto Es hace de que no complejo. consuman ese producto o servicio. ¿Cómo lograr llegar a estas personas, a este mercado potencial que existe y hacerle entender realmente que ese producto o servicio es muy importante para ellos? Oye, en nuestro caso, lo que hoy vivimos, Cristian, y de hecho el podcast es para eso, porque a nosotros se nos ha dificultado mucho, hemos encontrado una solución en los primeros software que tenemos, pero no hemos encontrado el problema. Desarrollamos una solución para un problema que todavía el mercado no lo tenía. Puede ser un problema existente, pero que Sí, todavía no está muy no está identificado dentro del mercado. masificado, no está en crecimiento ese problema. Entonces nos ha costado mucho en nuestros primeros desarrollos el identificar. Justamente lo que vamos a ver en este podcast, Cristian, contigo y con más emprendedores, es el problema que tenemos todos los que queremos generar contenido, ¿no? Los que realmente reaccionamos en este momento de que el contenido es el rey, que ahora venimos oyendo desde hace mucho tiempo, pero el emprendedor no tiene el tiempo para generar contenido de su producto, de su servicio. Entonces, y ahora que tienes inteligencia artificial que te sale cada semana, tienes cientos o miles de ellas, Salen muchísimas inteligencias artificiales. constantemente. Realmente estamos ya viviendo en un mundo tecnológico. Si bien es cierto, al inicio, Juan Carlos, nos mencionabas que estás dentro de la parte de la generación ex millennials, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas y emprendedores estamos por ese rango y vienen los nuevos emprendedores que ya tienen la parte digital por excelencia. Como mencionamos todos, vienen ya con ese chip. Entonces, acortar esta brecha digital es muy importante. Ahora, Juan Carlos, hay un dicho que quisiera que tú nos lo corrobores, ¿sí? Que se menciona, si no estás en redes sociales, simplemente no estás. ¿Cuán de cierto es esta frase? 1000%, Cristian, totalmente. O sea, si no estás en redes sociales, no solo no estás, no existes. Entonces, ¿cómo queremos de nuestros emprendimientos darnos a conocer si no podemos entrar a ver tus redes sociales? Hoy, no sé si te pasa, pero en nuestros entornos, los adolescentes entran a ver las redes sociales para ver si es que buenos comentarios, malos comentarios, tu hoja de vida está en las redes sociales. Desde luego que sí. Si yo este momento deseo ir con la familia o con los amigos hacia, por ejemplo, un restaurante, hablemos, un restaurante, voy a las redes sociales y busco Ah, justamente la información, las publicaciones, los los comentarios, todo comentarios. ello. Entonces, cabe entonces la frase, si no estamos en redes sociales, simplemente No no existe. estamos, ¿sí? No, no existe. Pero, ¿cómo? Y aquí nuevamente vuelvo a hacer esta pregunta, ¿cómo hacer entender a estos pequeños emprendedores que un nicho importante está dentro de redes sociales? Porque hablemos de una tienda de la esquina, hablemos de la tienda de Doña Rosita, hablemos de una peluquería, hablemos de un restaurante pequeño, que muchas veces puede ser visibilizado por las personas de su entorno, pero no están en redes sociales y están perdiendo una oportunidad tan grande. Como Golden, ¿qué solución darías y qué les brindarías a estos emprendedores, como habíamos mencionado en este momento, para que puedan salir ya al mundo de las redes sociales? Cristian, siempre he traído en los últimos meses, en este año que hemos venido desarrollando más enfocado para pymes, nos hemos puesto el objetivo de que la señora que vende sándwiches en el Parque Central de Tulcán pueda ocupar
y promocionar su 2x1 de los sándwiches, promocionar sus combos. Ella, como tú has dicho, solo le ve su entorno cercano o las personas que están transitando. Pero si manejaría una estrategia buena de redes sociales, una pauta enfocada a su entorno, podría tener un mayor impacto. Entonces, en resumen, Cristian, lo que buscamos nosotros desde nuestro lado es que podamos reactivar esa economía de ese emprendedor y que nos permita tener una reactivación económica incluso a nivel de país. Desde luego. Entonces, Que podemos recordar llegar que a cosas diferentes. los emprendimientos son una fuente de dinamización económica sumamente importante dentro del Ecuador y estaríamos buscando ello. Juan Carlos, para finalizar este podcast, que creo que ha sido muy importante el conocer la historia, el saber cómo Juan Carlos tuvo esa idea desde universitario, grandes decepciones, grandes fracasos, pero también grandes aciertos y sobre todo el mirar las oportunidades. El refrán dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, el visualizar todas estas oportunidades que hay alrededor de un emprendimiento ayuda a poder alcanzar estos objetivos y posicionarse. Juan Carlos, comúnmente los emprendedores nos preguntan a diario, pero si yo no sé manejar las redes sociales o no tengo un conocimiento, porque hay que recordar que para ello existen personas preparadas para un manejo eficiente de redes sociales. Pero ¿qué pasa para aquellos emprendedores que recién están ingresando al mundo de redes sociales y todavía no tienen claro cómo generar una estrategia? ¿Qué hace Golden por ellos? Ahí a todos los emprendedores les podría invitar primero a los siguientes podcasts que vamos a estar con Cristian hablando a todos ellos en función dándoles tips, estrategias. Y mira, estamos en un mundo de que obviamente hay que aprender las bases, pero no profundizar. ¿A qué me refiero con no profundizar? Si es que hay plataformas que nos ayudan justamente a sacar a flote nuestro emprendimiento o lograr incrementar las ventas, ocupémosla. Desde luego. Entonces, yo, Cristian, en base a tu pregunta, nuevamente les invito a todos que en los siguientes podcasts vamos a darles de estrategias, vamos a ver todos los emprendimientos que se presentan en Ecuador y en Latinoamérica, con lo cual vamos a darles tips y principalmente lo que buscamos, como hemos dicho desde el inicio, una reactivación económica de sus emprendimientos y una reactivación económica del país. Desde luego, Juan Carlos Morales, CEO de Golden Social Suite, nos acaba de dar algunos consejos sobre ser apasionados en lo que nosotros estamos realizando, ser constantes y perseverantes y también dinamizar los productos y servicios, ver las oportunidades que tenemos dentro de nuestro entorno para poder generar emprendimientos totalmente exitosos. Igualmente nos ha mencionado que los podcasts que hoy en adelante vamos a realizar van a tener justamente estos tips para que todos los emprendedores puedan visualizar cómo utilizar los datos y cómo llegar a un mercado sumamente potencial. Juan Carlos, tal vez algún consejo, algo que nos puedas mencionar a todos los empresarios y emprendedores del Ecuador y no solo del país, sino también a nivel de Latinoamérica, un consejo para que lo puedan tomar desde este momento y luego después de los tips que nosotros vamos a darles en los siguientes podcasts, puedan seguir aplicando una estrategia totalmente definida. Con gusto, Cristian, invitarles a nuestro podcast, que estaremos junto a ustedes. Vamos a escuchar todos los casos que se nos vayan presentando en el camino con ustedes. La idea es hacer casos reales y salir de esos casos reales con soluciones reales. No buscamos de entregar un curso, no buscamos de entregar una capacitación, buscamos de entender un problema y con eso lanzarnos con una estrategia que nos permita salir adelante con ustedes y con todos los emprendimientos que podamos ir trabajando en conjunto. Desde luego que sí, Juan Carlos. Casos de éxito que nos van a servir muchísimo en nuestro mundo empresarial. Muchísimas gracias por estar en este podcast y estamos completamente seguros que los siguientes van a ser de su utilidad.